¿Cómo les va, quincheros amigos? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Bueno, tenemos un quincho impresionante. Ustedes disfruten de esta noche. Tenemos información muy, pero muy buena para darles. Veremos, además de la calidad, el tenor de la información que tenemos para darle. Como siempre va a estar Ezequiel Spillman, como siempre va a estar Lacha, hoy con un móvil. El quincho inaugura un móvil hoy, con Lacha. Y además tendremos la presencia estelar de nuestro amigo Osvaldo Bazán. Primero, lo que quiero arrancar es con, como siempre hacemos, con un poco datos de la economía en general para que ustedes estén informados. Arrancamos por la jornada económica y financiera en el quincho de la fecha. Hoy tuvimos una novedad que tiene que ver con el riesgo país. Es el día de hoy el más bajo en 30 meses. Bajó a 1.535 puntos, un mínimo desde septiembre del 2021. En algún momento de la mañana, en el amanecer de este día martes, estuvo en 1.488, o sea, el más bajo de 30 meses atrás. Los bonos argentinos, los globales, ganaron 2,4%. El G de 30 cerró con una paridad de 50,65, casi $51. El S&P 500 ganó 0,5%, con sobre todo los bancos, subiendo los bancos. Y el Banco Central de la República Argentina sí tuvo que vender $73 millones. Este, este día martes cerró con una baja de $198 millones y las reservas quedaron en 27.980 millones. El dólar solamente subió 5 pesos en el día de hoy, el paralelo al 1030, y así que estuvo bastante estable. ¿Qué más tenemos para decir? Se van a conocer los datos de la inflación mayorista. ¿Qué es interesante conocer de la inflación mayorista? Bueno, que en principio esa inflación mayorista está por debajo de la inflación minorista de febrero, fue el 10,2%, pero muy por encima del interanual minorista. Está en 329,1% frente a una inflación minorista del 272%. Por ello yo digo que es difícil que se pueda derivar a precios excedente de precios mayorista interanual al minorista con el nivel de actividad actual. Construcción, el costo de la construcción siguió aumentando 6,4% en el mes de febrero, menos de lo que venía haciendo. Los que están en el sector de la construcción, lo podemos hablar también el 15 de hoy, están teniendo un quilombo importante, sigue subiendo en pesos el costo de la construcción, pero el metro cuadrado de esa construcción para la venta está bajo en dólares. Sin embargo, yo creo que hoy vamos a dar novedades, va a tener un piso, va a recuperar en los próximos meses. Otro dato, centrados en la explotación no convencional de vaca muerta, con búsqueda de inversiones en el sudeste asiático, que hoy, en el quincho de hoy, vamos a dar información exclusiva para aumentar la rentabilidad de YPF y cuadriplicar su valor en los próximos 4 años. ¿En qué están pensando los moyanos? En amenaza de paro y movilización para suspensión de operaciones en lugares donde el gobierno estima que no son hoy operativos, no son rentables desde el punto de vista estratégico para el actual gobierno, por lo cual los moyanos plantean paro y movilización frente a esta situación. También después vamos a dar a detalle. Reforma laboral, vamos a dar un adelanto recontra exclusivo. Ezequiel Spillman se viene con información de último momento, va a dar un listado. Ni lo hablé con él, pero hoy va a dar un listado de información muy importante y además quiero que lo vamos a invitar a que nos cuente sobre este famoso eliminación del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar, que tenía 964 empleados, que se los va a eliminar y va a quedar solamente con una dirección de 64 empleados y el gobierno se va a ahorrar 9.000 millones de pesos. Esto es lo que anunció el vocero Manuel Adorni. Y para aquellos que saben que en este quincho tratamos
el tema del monotributo de escala, recontra tema de quincho, siempre sobre la mesa con Fernet en piso, topes y escala para Triqui. Para Triqui. ¿Por qué? Porque en enero de 2024 la escala de servicios que se presentó, el tope iba a 35 millones y para bienes 68 millones, y ahora se está pensando en escala para servicio de 20 millones y medio de pesos y para bienes 35 millones y medio de pesos. Los monotributistas están que trina, sabemos que acá hay muchos en esa situación, los autónomos están que trina, vamos a dar a conocer hoy el tope del mínimo no imponible para los autónomos, siempre los damnificados del sistema. Así que tenemos mucha, pero mucha información. Tengo más para decirle, me voy a guardar dos cartas para el día de la fecha. Una, sudeste asiático. ¿Cómo viene? ¿Se acuerdan que ya dimos el adelanto? ¿Cómo vienen las negociaciones en el sudeste asiático, los países que está recorriendo la canciller Diana Mondino? Y capítulo reforma laboral. Tengo una carta para el quincho de hoy, pero una carta fuerte que les voy a contar sobre lo que va a pasar con ese capítulo. ¿Cómo va mi amigo Ezequiel Spillman? ¿Cómo te va, Damián? Muy buenas noches. ¿Cómo andás? Raro un martes, ¿eh? Viste, raro, raro. De hecho, lo vamos a tener a Lacha como movilero. Otra vez Primer móvil tarde. del Hacha. Otra vez tarde con la picada del hacha. Se lo acabo de poner recién. ¿Otra vez? Sí, sí. Viste que acaba de subir, es un personaje total. Acaba de subir y va a estar en un móvil en algún rincón de este quincho, pero va a estar con un móvil en la noche de hoy. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado especial de hoy. Vamos a Crack. ver qué se trae para el quincho, ¿no? Un grande, Crack ¿no? total, crack total. ¿Cómo vas, Valdito? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan en el quincho? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, acá superando el hecho de que hasta recién no tenía wifi, pero ahora ya sí, por Ya suerte. tenés. Yo No sabes hay que no tengo, picada, estoy conectado Osvaldo. al No hay picada porque el hacha nos cagó, pero algunas galletitas, algún quesito que le quedó a Damián en la heladera, podemos sacar. Pará, ¿no hay picada? No, no, El no. Tengo otro hacha, Ahora día, culpa ¿eh? del hacha. La hacha Chao, fue un trae la gusto. bondiola. Ahora la hacha trae Sí, la fue bondiola. fue un gusto, chicos, nos vemos en la próxima. ¿Con qué se cae un bazar un quincho? Con hambre. No, 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 no. ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? Que si tiene que llevar, ¿lleva el vino? Sí, la verdad que soy bastante tacaño. Qué grande, es hermoso. Escúchame, es verdad que Hola, ¿qué es tal? ¿Cómo verdad. estás? ¿Sabés qué pasa? Yo me quiero mucho y con mi presencia ya está. Claro, 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 claro. Escúchame. Ahora vamos a. Te cuento cómo funciona el quincho, Osvaldito. Sí. Vamos a ir dando información, vos te vas a enganchar. Me recontra interesa un capítulo muy importante. Quiero que nos cuentes esa investigación que hiciste en el sector lácteo de nuestro país. Quiero que Ujú. cuentes ese lugar donde fuiste a tierra. A la gente del quincho le recontra interesa esos temas porque son tan del otro lado del mostrador. Acá tenemos mucho el sector productivo, mucho la pyme, el comerciante, el prestador de servicio, el profesional. Así que va a ser muy interesante que cuentes esa experiencia. Y sabes que estaría bueno que cuentes esa experiencia de Atilra. ¿Cuándo fuiste a la cuenca láctea en Sunchales? No fui. No No fuiste. fui. Hice periodismo Increíble. desde. En realidad estaba en Santa Fe, porque Sí. estuve en el Ah, verano en Santa Fe, y estuve en comunicación con gente de Sunchales, de Rafaela de Reconquista. Hice con el tema de la producción y sus obstáculos, hice dos informes. El primero sobre Sancor, lo que ha pasado con esa industria increíble que había llegado a ser la cooperativa más grande de América y bueno, y hoy es eso que es. Y después, a la semana siguiente, un informe sobre el problema del langostino en el sur, en Trelew, que también, digo, que es un problema que no ha trascendido demasiado, pero en estos momentos hay 6 sindicalistas que están procesados, en realidad están esperando el juicio, porque están esperando, no se sabe por qué, en libertad, porque extorsionaron a los empresarios. Pero extorsionaron quiere decir les dijeron, depositame guita en la cuenta porque si no, no levantamos el langostino. Y de hecho se echaron a perder, ustedes saben, 4 toneladas de langostino. Y los empresarios mostraron a la justicia los WhatsApp donde los extorsionaban, pero también
las transferencias de dinero a las cuentas personales de los sindicalistas, ¿sí? Esto está en este momento, va a ser elevado a juicio. Así que fueron dos informes que hice sobre este tema porque me parece que es imposible vivir con estos obstáculos, ¿no? Me interesa mucho, nos va a interesar un poco el tema este de la cuenca láctea argentina. Efectivamente fue la cuenca láctea más grande de América Latina. Argentina en el año 1999 producía 10.000 millones de toneladas de litros de leche, y hoy creo que está en los 12.000. No creció nada en más de 25 años, no creció absolutamente nada, y obviamente crecimos demográficamente. Después nos preguntamos por qué está cara la leche. Eh, y la realidad que es un gran problema, porque incluso muchas pymes lácteas que conozco yo, que acá se fundieron, son millonarios en Nueva Zelanda, juro, ¿eh? Claro, Empresarios que sí, son sí, millonarios sí, en Nueva sí, Zelanda. sí, sí, totalmente. Bueno, lo que ha pasado en Sancor es primero que tuvo un crecimiento brutal en los 90, en los 80 y 90, digamos, y que era una empresa además que crecida como cooperativa, tenía un gran arraigo emocional en toda la zona. Digo, no era solo una empresa más, era una empresa de la que todos se sentían parte. Hubo un crecimiento desmesurado y hubo también mal manejo empresario, eso también hay que decirlo. Digamos, llegó un momento que hubo un despilfarro, ¿no? Entonces, para un congreso, por ejemplo, en el extranjero, cuando otras empresas más chicas mandaban un empleado o un asesor, ellos mandaban 10, ¿no? Después de eso, la empresa empieza con graves problemas en 2006 y sale esta idea bueno, había una asociación que en el momento era de George Soros, que quiso comprar gran parte de Sancor. En ese momento teníamos un gobierno nacional y popular con Néstor Kirchner que dijo, no, no, de ninguna manera, no va a ser Soros quien compre la empresa, y ofrece este fideicomiso a Venezuela, ¿no? Por el cual nosotros le enviábamos millones de toneladas de leche en polvo y ellos nos pagaban, y esto era un compromiso a lo largo de 15 años. Bueno, en principio comenzó bien, pero después, a partir de ese convenio, hubo otros que directamente Venezuela dejó de pagar, ¿sí? Hoy la empresa cada vez estuvo peor, hasta que, y esto es lo increíble, Atilra, que es la empresa de uno de los sindicatos dentro de Sancor, creció de manera desmesurada. Lo que quiero decir, mientras la empresa se fundía, el sindicato crecía, pero crecía de una manera, digo, prácticamente Sunchales pertenece a Atilra, ¿no? Hicieron un enorme polideportivo, una especie de boliche gigante donde fue a tocar el Fito Páez, entre otros. Entonces, eso hizo crecer absolutamente a los sindicalistas a costa de la empresa. Hoy los sindicalistas quieren, y lo han dicho, que se quiebre Sancor para comprarla, para que lo compren los amigos. Y esto lo han dicho públicamente. Esto está pasando hoy con Sancor. De hecho, eh, bueno, en varios boicots que han hecho a la empresa, han conseguido, ellos tienen una extorsión para la empresa, que es, bloquean las puertas de la empresa y la leche es algo que se echa a perder en 2 días, 3. Entonces, se tienen que tirar litros y litros de leche porque es leche agria, porque es leche que ya no sirve, ¿no? Esto es una manera que tienen de extorsionar. Se intentó con el gobierno de Massa, quería hacer una especie, había en realidad unos empresarios que tenían la idea de hacer un fideicomiso. La idea era que básicamente que el Estado ponga la guita, los empresarios, donde estaba Urtubey, por ejemplo, se ponían a manejar todo y después se quedaban con la empresa. Estos eran amigos de Atilra, ¿sí? Eso finalmente no sucedió. Hoy Atilra quiere que la empresa se quiebre para comprarla. Voy a Me hace contar, acordar. pregunta. No, estaba escuchando atentamente. Hay varios casos, inclusive está judicializado lo de Atilra. Ahí, Osvaldo, te iba a preguntar algo, hago una acotación y te pregunto algo. La acotación es, el sistema Atilra, para ponerlo en términos generales, a quienes seguimos los conflictos sindicales también, igual que Osvaldo, es el mismo sistema que aplicó Moyano poniendo testaferros en lugares para la recolección de residuos en municipios. Es el mismo sistema que han hecho varios sindicalistas que han transformado sus gremios en empresas. En la UOCRA de La Plata, lo que hacía directamente
lo que hacía directamente el Pata Medina era El poner Pata Medina. empresas, claro, el Pata Medina ponía empresas que eran contratistas de las constructoras que él manejaba para no romperlas todas, y si las constructoras no aceptaban poner como subcontratistas a las empresas, él las rompía todas. Es un sistema TILRA reloaded. Te iba a preguntar Sí, esto, Osvaldo. Trabajó ahí, en su momento habían armado, hace 3 o 4 años, lo había armado, bueno, me acuerdo Florencia Arieto y un grupo de empresarios habían armado una especie de liga antibloqueos. ¿Funcionó en algo? ¿Pudiste averiguar con alguno de los empresarios si habían podido empezar a trabajar también con esa liga de empresarios antibloqueos que trabajan en conjunto con abogados, con tipos vinculados a la justicia, con parte de la política para el tema seguridad, etcétera? ¿Pudiste averiguar si pudieron trabajar algo? Porque en el caso de la Tierra también hay un montón de bloqueos y de cuestiones muy parecidas a lo que han pasado con los Moyano o con los Patas Medina de la vida, ¿no? sí, sí, efectivamente, trabajaron y están trabajando, porque Atilra no ha hecho esto solamente con Sancor, ¿no? Sino con con otras empresas, Vidal, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires. Y esto, sí, sé que, bueno, de hecho, digamos, hoy en Sancor se trabaja de manera, digo, con la policía dentro de la empresa. Esto es algo que han hecho entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, entre Patricia Bullrich y Puyaro, en estos momentos para poder trabajar, porque además una cosa que pasa es, hacen boicot dentro de la empresa, hacen sabotaje dentro de la empresa. Atilra hizo en los últimos meses, esto es increíble, le paga a los trabajadores para que no vayan a trabajar. ¿Sí? Le paga a Tilra un dinero, 250.000 pesos por semana Ah, eso eran, fue habían increíble. prometido 300.000. ¿Cómo? Yo no ¿Hola? lo podía creer eso, no lo podía creer Bueno, eso. sí, sí, eso fue así. Le pagaba prometiendo de 300.000, en realidad nunca pasaron más de 250.000 para que no vayan. Pero los trabajadores quieren ir. Entonces, los trabajadores, la primera semana, digo, porque aparte hay algo cierto, los trabajadores están cobrando mal desde hace mucho tiempo. La empresa promete ahora un saneamiento y de hecho ha conseguido, se ha puesto al día, por ejemplo, ha pagado el aguinaldo, cosas así, pero la pasaron muy mal los empleados durante Navidad, por ejemplo, en la fiesta. De hecho, en aquel momento, en enero, muchos empleados agarraron esa plata que daba a Tilra, pero después dijeron, no, yo no quiero que la empresa quiebre, yo no quiero esta plata, y dejaron esa obligación que les daba a Tilra de no ir a trabajar e iban. Entonces, cuando fueron, a Tilra sacó un comunicado diciendo, a los que van no les pagamos nada, no les ayudamos nada. Esta ayuda es para los que no van. Y de hecho, otra cosa que ocurrió es que algunos de Atilra entraron y cometieron sabotajes dentro de la empresa. Por eso hoy hay policías dentro de la empresa. No sé claramente qué fuerza de autoridad hay. Estoy diciendo policía, pero no sé si es policía. No, no lo recuerdo, está en el informe. Porque esto es algo que también que se ha hecho en conjunto con esta asociación de empresarios antibloqueos, ¿sí? Es un Bueno, yo te voy problema, a contar, Damián. Sí, sí, perdón. no, voy a contar tres cosas sobre el caso de Atilra, que es muy paradigmático de lo que pasa en el sector empresario argentino en relación con los sindicatos. Año 2009, Cristina le cede a Ponce la posibilidad de cobrar un bono solidario a las empresas. Ese bono solidario no iba al trabajador, iba al sindicato. Era una cosa increíble, no, vos estás obligado a pagar un bono solidario que no va a ir al trabajador, sino que va a ir al sindicato. Después de un tiempo, informándome sobre el tema, encontré que, por ejemplo, para el Día del Niño, Atilra le manda a todas las empresas lácteas una carta diciéndole que por favor le donen juguetes para los empleados lácteos. Y entonces vos decís, pero ¿para qué está el sindicato? ¿Me entendés? Si justamente, si representás al trabajador, regálale vos los juguetes. ¿Qué Hay algo otra? más, Damián, perdóname, hay algo más. Las empresas tienen que pagar, como habitualmente, las cargas sociales y sindicales, ¿verdad? Bueno, Sí. eso a cualquier trabajador de cualquier empresa en Argentina. Como vos bien decís, además hay un bono obligatorio, que se lo dio Cristina, para que tiene que pagar cada empresa al sindicato, ¿m? Como bien decías. Pero además de eso, cada vez que hay una paritaria,
Viste, cuando hay una paritaria, a veces se da un bono al empleado por alguna diferencia que hubo en la inflación. Bueno, además de ese bono que se le da al empleado, en cada paritaria hay un bono que por cada empleado le tiene que dar el empresario al sindicato. Y ese bono que por cada empleado la empresa le tiene que dar al sindicato, es mayor el bono del sindicato que el del trabajador. No, no, una cosa. Mira, tengo otra distorsión, que esta que te voy a contar es increíble, ¿no? En un momento, Sancor auspiciaba la camiseta Atlético Rafaela. No sé si lo Sí, recordarán porque está sí, sí, justamente sí, ahí en la Rafaela. sí. Sale de sponsor Sancor. ¿Saben por qué sponsor? O ustedes dicen, no, por otra compañía láctea. No, por Atilra. O sea, Exacto. que el sindicato auspiciaba un club de fútbol, no para. Sacó la empresa, que es la que tiene que vender los productos lácteos, y se puso el sindicato. Ujú. O sea, eso es un choreo al trabajador directamente, porque ¿qué tiene que estar difundiendo o publicitando el sindicato, me entendés? Perdón, no solo eso. Tiene además, tuvo 2 clubes en Santa Fe, auspició a Maravilla Martínez, yo no entiendo nada de boxeo. ¿Maravilla Martínez es? Sí, sí, Maravilla Martínez. Bueno. Y otro boxeador más, que ahora no me acuerdo, pero lo tengo ahí en el informe, porque al sindicalista de Tilra le gusta mucho el boxeo. Pero A Ponce le gusta el boxeo. además de eso, si entran en YouTube en el canal de Atilra tiene un canal en YouTube que tiene un nivel técnico enorme, enorme, donde solo ves, pues, donde no solo ves publicidad o lo que hacen, hay habitualmente charlas, por ejemplo, de Felipe Piñas, alguien que habitualmente está en el canal, Alejandro Apo es alguien que habitualmente está en el canal, digamos, todos los Todos grandes, todos libertarios, ¿no? todos libertarios, sí. Pero no solo eso, digamos, todos los grandes analistas políticos que ves en los canales de televisión habitualmente, o digo, qué sé yo, bueno, Nahamsky o, bueno, ahora no me acuerdo, pero están habitualmente y como invitados, ¿no? O sea, van y dan charlas. Las charlas son habituales, charlas de todo el elenco K ha sido habitual, o sea, es dinero que sigue en la misma rueda, digamos, de cultura kirchnerista. Eso no estaba informado. Vos, para que la gente del Quincho entienda, ¿no? O sea, el sindicato es más fuerte que la empresa. O sea, el sindicato Mucho más fuerte, percibe. mucho más fuerte, ha crecido enormemente. Eh, recomiendo el informe que hice porque están todos los datos bien, yo no tengo memoria nunca No, para nada, a mí me encantó, por eso te lo retuiteé y me pareció que pero fue ahí impresionante. se llama La Mala Leche, está en mi canal de YouTube que es Planeta OB, ya parezco Sapsai hablando del canal de YouTube, pero bueno, lo encuentran ahí, se llama La Mala Leche y cuenta toda esta historia de esta empresa que además es muy impresionante, porque es una de las empresas más que emocionalmente más han llegado a los consumidores en Argentina. Porque efectivamente, en los 90, fines de los 80, principios de los 90, era la empresa que estaba en todos lados. Totalmente, totalmente. De hecho, yo me acuerdo de los colegios iban a Sancor, mostraban Claro. todo el proceso, efectivamente, era una empresa, le competía la par a par a la Serenísima, en un momento le ha No, ganado no, no, hasta, no competía, le ganaba por mucho. le No, no, ganaba, era, sobre todo en el era sector la queso, por primera de las ejemplo. empresas lácteas, hoy es número 12. Claro, 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 claro. Ha sido una desidia impresionante. Bueno, si nos bancás un toque, Osvaldito, porque ahora retomamos todavía el tema del langostino que también me interesa mucho, le quiero Ajá. dar una introducción a Ezequiel Spillman porque se va a venir con dos datas. Una, quiero ese que cuentes al Quincho qué pasó con este recorte de estructura, vos también metete, Osvaldito, de la Ujú. mañana que anunció Adorni, y usted va a decir, en exclusiva acá en el Quincho, uno por uno cómo va a quedar conformado la nueva lista del PRO, que sé que la tiene, ¿no? Bueno, a ver, vamos por lo primero que planteaste. El Instituto Consejo de Agricultura Familiar, en realidad hay una cosa
que tiene que ver con una especie de, ¿cómo decirlo?, de fetiche kirchnerista de armar de todo secretarías, megaestructuras. Fetiche, digo, por no decir choreo, pero vamos a decirle fetiche, de armar megaestructuras de algo que podría ser perfectamente una dirección general o una gerencia operativa. Cuando se habla, por ejemplo, para ponerlo un poco en contexto, del Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Mujer, en cualquier gobernación o en cualquier presidencia, puede ser o una agencia, o puede ser una subsecretaría o una dirección general y tener las mismas funciones. No 500 tipos, pero sí tener las mismas funciones, ejercer su potestad y no ser una megaestructura. Bueno, acá en ese marco de megaestructuras gigantescas, habían armado el Instituto y Consejo de Agricultura Familiar, que tenía 964 empleados, casi 1000 empleados, tanto que aparece el chiste, ¿no? Que siempre hacen los estudios Kachanowski de las mini pymes en el Senado. Casi 1000 empleados. A ver, era más grande que el INADI. Y el INADI, estamos todos de acuerdo que estaba totalmente superpoblado, gente con duplicación de tareas, gente que no iba. Bueno, acá había casi 1000 empleados. Lo había armado Alberto Fernández. Escuchen este dato, es increíble, lo contó hoy Adorni, pero pone un poco de relevancia en lo que es la estructura descontrolada del Estado. 204 vehículos. 204 vehículos para un instituto. O sea, es un Una cosa disparate. increíble. El tipo que pasaba, que atendía en mesa de entrada, tenía un fercho. Un disparate. Tenía un auto a su disposición. Un disparate. O sea, había un auto cada 5 personas. Era una dependencia estatal. Imagínense la cantidad de gente no calificada, sin ningún tipo de tarea relevante para la Argentina, con un auto oficial garpado por todos. Porque el auto tiene seguro, valga los seguros por los negocios de Alberto Fernández, el auto implica gasto de nafta, todo eso lo paga el Estado, o sea, lo pagamos todos. Bueno, un verdadero disparate. El ahorro, según dijo el gobierno, fueron unos 9.000 millones de pesos, pero claro, el 85% era sueldos. Algo parecido, pongo el INADI, pero hay un montón de dependencias del Ministerio de la Mujer también, donde el porcentaje, el componente del llamado gasto corriente, el inciso 1, los que los escuchan que son economistas y saben del tema, ocupa más del 80% del gasto. Es un disparate. O sea, eso es un disparate. En el único lugar donde podés aplicar eso puede ser ni siquiera con médicos, por ahí en la educación, pero también necesitas gasto de capital. Entonces es un disparate total. 85% del inciso 1 era inciso 1. Cuando el gobierno interviene el Inca, una de las cosas que se empezó a tratar en la ley Ómnibus era ponerle un tope al gasto corriente, que no puede ser el 85% del instituto como en este caso, y el tope, el acuerdo que había llegado el gobierno con, en ese momento, Silvana Giudice y Hernán Lombardi, era que el Inca, para su trabajo cotidiano, nombro el Inca porque creo que es un sector además que Osvaldo conoce mucho, que el tope del gasto corriente, o sea, el tope para sueldos y gasto para que compre viromes y resmas, sea hasta un 20%. Y el 80% sea para subsidiar o colaborar con la promoción cultural, que haya pelis, pero que haya pelis, ¿no? Para todo el mundo. Bueno, un debate abierto, pero no el tema del gasto corriente. Esto por un lado, me parece que va a haber más medidas de este tipo de parte del gobierno. El gobierno está mirando área por área. Hay un montón de áreas así. Un montón, pero un montón. Desde el INAES, que era el que daba subsidios a cooperativas, pasando por las cuestiones indígenas, el INAES, si no me equivoco, me estoy equivocando con el de las cooperativas. Hay muchos institutos y subsecretarías y direcciones generales, que es la vieja idea de no, no te ahorras mucho. No, sí, te ahorras un disparate. Y además hay lugares donde están totalmente superpoblados de militancia, de gente que no va a laburar. Bueno, están poniendo la lupa en esto. En este caso, este instituto dependía de Luis Caputo del Ministerio de Economía, pero hay muchas áreas así en el Ministerio de Sandra Petovelo, están encontrando de todo. A ver, lugares duplicados, en ANSES, por ejemplo, en PAMI. O sea, por ejemplo, hay 2 direcciones con 2 directores y una estructura de 100 tipos que hacen exactamente lo mismo, tienen duplicación de funciones. Esto ha pasado en un montón de lugares, porque vos armás un instituto o un llamado organismo fuera de nivel, algo que podría estar perfectamente dentro de un ministerio. Entonces, no tiene ningún sentido, bueno, sí tiene un sentido de duplicación. Esto es un poco, no sé, Osvaldo, si estabas al tanto del tema del Inca, del tope del Inca, y querés saber qué opinabas del Inca, y después ya me meto con lo del PRO que me preguntaste, pero me interesa mucho Sí, sí, tu sí, mirada del Inca, Osvaldo. estaba al tanto, porque además hay otra cosa que pasa con el Inca. El Inca, viste que todos dicen, se autofinancia porque sale de las entradas del cine y del ENACOM. Bueno, en principio eso no es que se autofinancie, digamos, ¿no? Porque lo que significa es que cualquier persona que va al cine paga en la entrada, paga una parte de esa entrada, va para el Inca. Pero además, por ley, esa es toda la plata que tiene que recibir el Inca.
y sin embargo recibía partidas especiales del presupuesto, cosa que está expresamente prohibida. Sin embargo, lo recibía. Yo tenía entendido que era que digamos que no era el 20, que era el 50%, lo cual es una barbaridad, pero estaba llegando al 95, 90-95%. Con lo cual no cumple ninguna función una institución que gasta el 95% en su propia burocracia, ¿no? Así que no es lo único que ha pasado con el Inca. Estaba recibiendo plata de ningún lugar, digamos, de rentas generales del Estado, cosa que está expresamente prohibida por la ley. Entonces, me parece que es obvio que hay que hacer una limpieza, pero aparte otra cosa que también es interesante. Todos aquellos que dicen, bueno, sí, hay que limpiarlo, pero el Inca es importante. No recuerdo que hayan dicho antes que había que limpiarlo, ¿eh? Y eso es interesante también. Digo, porque sí, sí, hay que limpiarlo, pero ahora te das cuenta, digo, a la perfumada colonia artística que ahora dice, bueno, sí puede ser que haya habido. No, no, todos sabían qué era lo que había. Digo, hay subsidios que se han dado a películas que no se hicieron, que no se hicieron. Hay subsidios a películas que tuvieron 4 espectadores, 4. ¿A mí me entendés? No, la maquilladora de la película no fue, porque si hubiera ido, iba a haber 5 por lo menos. Digo, y esto ocurrió. Hubo eh, casi tantas películas argentinas como extranjeras a lo largo del año pasado. Me pregunto cuántas viste, ¿no? Entonces, efectivamente, hay que hablar claramente de qué se trata, ¿no? ¿De qué se trata? Yo sí creo que tiene que haber un lugar de exhibición de cine nacional, como el Gomón, por ejemplo, pero no olvidemos que estamos haciendo un escándalo por el Gomón, que es un cine en una ciudad. Y hay 45 millones de personas que lo pagan, ¿no? Y que no reciben ese servicio, por decirlo de alguna manera. Entonces, me parece que hay mucho, mucho, mucho para ver en el Inca, así como el INAI y en todos otros lugares que decías, Ezequiel. Ahí Yo quiero decir una agrego cosa, algo más, espera, Damián. espera, Sí. espera, ya seguimos. Le estoy dando la palabra porque tenemos entre los oyentes que me estaban informando que está en la puerta del quincho, pero me tiene que dar el ok para que se sume, a Verónica Razzini, que es la fundadora del movimiento antibloqueo, y me informa que también está Eli Atieri, que es una periodista de Santa Fe, sobre el tema Atilra Sancor. Re interesante para sumarlas al quincho. Me piden la palabra y la vamos a sumar, la vamos a dejar pasar por la puerta de adelante ese, ¿eh? Pero bueno, seguí hablando, pero para que sepan que sabemos que están en el quincho, las invitamos. Continúa, sin problema. Hay otro fondo, esto sí les cuento como adelanto, hay unos subsidios que entregaba, que lo está revisando ahora el gobierno, que entregaba lo que era el AFCA, el CONFE, ahora llamado ENACOM, llamado FOMECA, son unos subsidios para medios comunitarios, que en otro momento voy a darles más detalles, pero hay unas planillas que son escandalosas, donde el gobierno de Alberto Fernández directamente repartía a supuestos medios comunitarios que respondían a cooperativas vinculadas a las organizaciones sociales. ¿Me explico? O sea, inventaban un programa de radio o una radio supuesta para lo que le hablen a determinada comunidad y en realidad era una excusa para que le dé subsidios. Un disparate, esto va a salir seguramente en las próximas semanas, lo están investigando en el ENACOM, seguramente quizá hay alguna denuncia penal también, por esto que les digo. O sea, uno puede decir, bueno, ¿pueden tener una organización comunitaria, una radio, un programa de tele? Sí, obvio. Ahora, cuando vos le entregás un subsidio, y acá no estoy hablando de pauta publicitaria, estoy hablando de subsidio directo. El ENACOM, ¡pum!, le ponía plata a la comunidad X, siempre vinculadas al kirchnerismo, por supuesto, muchachos, y le ponía fondos subsidios para el desarrollo de la comunicación audiovisual para determinada comunidad, y generalmente todo ligado a personajes conocidos de las organizaciones sociales. Pero bueno, me acordé justo de eso cuando nombraba Osvaldo el Inca, porque en la discusión de la ley Ómnibus, además de ponerle este tope a gasto corriente, iban a dinamitar, parte de lo que se iba a hacer era dinamitar toda clase de subsidios extra, o sea, subsidios directamente para un foro especial de comunicación por parte del ENACOM, era parte de la discusión que se cayó con la ley Ómnibus, ¿no? Por supuesto. Qué quincho hoy, qué quincho hoy. Bueno,
La tenemos a Verónica Razzini, que es fundadora del movimiento antibloqueo. Así que Osvaldito, también sumate. ¿Cómo va Verónica? Bienvenida al Quincho. Ahí se tiene que desbloquear. Es diputada Sí, te nacional del tenés que PRO también, desbloquear. Verónica, desde fin de año. ¿Cómo? Es diputada nacional también, diputada nacional Sí, del PRO, mirá. PRO Santa Fe. Mirá que yo no sé si la Y puedo también ayudar. está, y también está Élida, ahí que está como oyente. Élida Hola, ha sido buenas fundamental noches. para que... Ahí se Ahí está. Ahí desbloqueó. está. Hola Verónica, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, Bueno, Osvaldo. bienvenido al Quincho. Esto es un foro donde cualquiera que quiera hablar puede, así que me interesó muchísimo. Yo no sabía que vos habías sido la fundadora del movimiento antibloqueo. Sí, eso fue allá por el 21, lo fundamos con Florencia Arieto y bueno, ahora ya yo me involucré en política, asumí como diputada nacional en diciembre y bueno, tratando de dar un pasito más con esta lucha que emprendimos contra la mafia sindical. Así que bueno, ahora peleando desde adentro. Contanos un poco este delirio que contaba Bazán, si tenés más información de este Eh, delirio, porque sí, yo no solo yo escucho a estuve Bazán en y digo, esto es un Sancor. delirio. Yo estuve en Sancor hace un poco más de un mes. Fui a la planta, a Sunchales. En realidad, yo me involucré porque en el mundo lácteo, desde que Alejandra Bada Vázquez fue bloqueada en Lácteos Vidal, y bueno, desde entonces es como que estamos muy, muy involucrados con todo el daño que va haciendo en la industria láctea a Tilra. Y bueno, y desde el año pasado cuando empezaron a bloquear a Sancor y Eli empezó a mostrar las imágenes del derrame de leche, bueno, ahí fue que empecé a contactarme con el presidente de la empresa y bueno, a manejar un poco más de información de lo que estaba pasando. Empecé a hacer posts de lo que iba sucediendo y bueno, así me empezaron a contactar los trabajadores de Sancor. Digamos que esta fue un poco la diferencia. Yo siempre posteando sobre los bloqueos sindicales y muy involucrada con los empresarios. Y la diferencia en Sancor estuvo en que esta vez los protagonistas son los trabajadores que quieren trabajar y que la mafia no los deja. Aparte de la lucha, ¿no? de la empresa por tratar de salir adelante y haciendo un esfuerzo. La verdad que están dando una batalla enorme que hasta ahora las empresas grandes no se habían animado. Es la primera vez que hay denuncias penales contra Tilra. Así que bueno, tratando de acompañarlos, de contarles que nosotros desde la experiencia que venimos llevando con el movimiento empresarial antibloqueos, esta es una batalla que se puede dar, que hay que darla, que tenemos que darla. Creo que es un compromiso que uno tomó y este es un mensaje que nosotros llevamos a todas las empresas del país y contándoles que se tienen que animar y bueno, se armó esta cofradía entre los trabajadores que hoy se están peleando contra el sindicato que no los deja trabajar. Este es el mundo del revés, ¿no? Y Verónica, ¿cómo es la reacción? Bueno, también para Osvaldo, para los dos, que Osvaldo también lo investigó. ¿Cómo es la reacción de la justicia? Porque una cosa que vimos, por ejemplo, en las causas, por ejemplo, en el caso Moyano, también a veces en la Búsqueda de la Plata, en un comienzo, es que depende quién es el actor, la justicia avanza un poco más o avanza un poco menos, ¿no? Los Moyano tenían a Daniel Hermanos haciendo un lobby espectacular. Bueno, las causas no se movían demasiado en algunos casos, por más de que algunos delitos eran flagrantes. En el caso del Pato Medina avanzó un poco la justicia, después se frenó cuando se cayó, cuando pierde María Eugenia Vidal. ¿Cómo es la reacción de la justicia, por ejemplo, en el caso de Tilra? ¿Cuál fue para los dos? Les pregunto, ¿cómo vieron el accionar de la justicia? Porque son delitos penales, uno puede decir, en la justicia laboral, bueno, el mundo Recalde se ha copado de progremialistas, por ahí es más difícil, pero la justicia penal no. Así que quería saber un poco, estoy perdido con la justicia de Santa Fe, ¿no? Bueno, no, muy tranquila viene la justicia de Santa Fe. Lamentablemente todavía no hay resultados. Pero bueno, por lo general la justicia penal es muy lenta, pero llegan los resultados.
más tarde que temprano, pero llegan. Y eso lo hemos visto en un montón de causas. Nosotros en San Pedro tenemos secretarios gremiales que están detenidos con preventiva. El mes que viene comienza el juicio oral de mi causa. Yo estuve bloqueada en el año 2020 durante 3 meses por el sindicato de camioneros. Hoy tenemos a 4 imputados que van a ser juzgados en el mes de abril, y por bloqueo sindical, por desbaratamiento de empresa, por coacción, por amenazas. O sea, tenemos un montón de delitos y vamos sentando precedentes. Es la primera vez que en la historia nos animamos a denunciar estas cosas, a estas causas, a juntarlas, a mostrarlas. Y bueno, el Movimiento Empresarial Antibloqueos logró su personería jurídica, con lo cual vamos a comenzar a dar pasos más adelante. Vamos a hacer denuncias, vamos a ir por las personerías jurídicas de la mafia sindical. Tenemos herramientas de sobra, tenemos fallos, tenemos precedentes. Creo que bueno, esto de ordenarnos y organizarnos nos va a costar, pero va a marcar un antes y un después en la historia. Sí, no te olvides, Ezequiel, no te olvides, Ezequiel, que estás hablando de la justicia santafesina, una justicia que también está sospechada, y un poco más, de connivencia con el mundo narco, digo, a través de la legislatura de la provincia de Santa Fe, a través de especialmente senadores de la provincia de Santa Fe, a través especialmente del senador Traferri, que es íntimo de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Así que, digamos, de esta justicia estamos hablando. Sí. Dos cosas. Le digo a Eli y a Thierry si me puede seguir enviando, porque no la veo. Y muchos me dicen que lo incorporemos también al tipito enojado. Si quieren el tipito enojado meterse, también lo incorporamos. Sí, Verónica. No, te decía que cuando vos ves las campañas políticas y vas a ver al sindicato primer aportante, son los que bancan las campañas y por eso después tienen vía libre para hacer lo que quieren. Y te lo digo porque Bueno, yo lo viví en carne propia esto. de hecho, en el canal de Atilra, si vos entras ahora, vas a ver claramente toda la propaganda sobre Massa. Digamos que era Terrible. claramente lo decía, ¿no? Terrible, sobre todo hay un posteo sobre ganancias, pidiendo a Sí. los trabajadores que voten a Massa, que les no, es impresionante. La impunidad que manejan es increíble, increíble. Pero bueno, es una batalla que tenemos que dar. Yo estoy convencida que es una batalla que hay que dar. Si te quedás, Eli, va a dar ahora nuestro amigo Ezequiel Spillman cómo quedó el PRO, el listado. Ese, mandátelo mientras vamos buscando el resto de los invitados. Contá, ¿cómo quedó eso? Bueno, ahí veo que se conectó Tipito Enojado, un gran Bueno, influencer. que esté Bueno, así que también lo pongo. dale, sí, poné lo que va a ser interesante escucharlo también. Número 1, déjame hacer la lista esta. Número 1, ¿quién será el nuevo presidente del PRO? Ya está establecido, va a ser Mauricio Macri, una idea que empezó a florecer, te diría, en septiembre aproximadamente del año pasado, cuando todavía estaba en campaña Patricia Bullrich. Ahí empezó a madurar la idea de una renovación en el PRO, ganara o no, todavía no se sabía si Patricia Bullrich iba a entrar al balotaje, si podía ganar. Ahí Macri ya empieza a pensar que él no iba a ocupar un cargo si Patricia Bullrich era presidenta, pero que sí podía ocuparse del partido y un lugar que eventualmente iba a tener que dejar Patricia Bullrich. Así que Mauricio Macri, por primera vez en su historia, es una cosa extraña, en el peronismo eso no ha ocurrido. Muchos presidentes han sido presidentes del peronismo, el peronismo se columna como más rápido. Macri nunca le ha dado demasiada pelota a lo partidario, siempre lo delegó en gente de su confianza, históricamente, durante muchísimos años. El ex senador de Misiones, Humberto Schiavoni, fue el presidente del PRO antes de Patricia Bullrich. Y el proceso termina cuando en noviembre Macri pierde las elecciones, en realidad en octubre. En noviembre le ofrece la presidencia del PRO a Larreta, a Vidal. Ambos le dicen que no. Vidal venía de perder y se iba a recluir. Larreta acaba de ganar la ciudad y no quería nacionalizarse en ese momento. Y se lo termina ofreciendo a finales de noviembre en el despacho presidencial a Patricia Bullrich.
Con lo cual, bueno, con la nueva organización, Mauricio Macri por primera vez va a presidir el partido que fundó en el 2005, ¿no? Porque en el 2003 era Compromiso para el Cambio. La marca PRO, con Ernesto Savaglio de publicista, que en paz descanse, nace en el año 2005 con la fusión con Recrear. Bien, bien. Bueno, sigamos. ¿Cómo sigue esa lista? Bueno, hubo mucho tire y afloje. Me Sí. parece que hay la vice es de Cruzando la General Paz, ¿no? Sí, a ver, la historia es así. Por empezar, Patricia Bullrich venía tironeando mucho, si bien ella no quería quedarse al frente del partido, ella ya había decidido correrse, inclusive cuando asume como ministra se toma licencia. Perdón, en la campaña se toma licencia y ya cuando asume como ministra ya había decidido que no iba a seguir como presidente del partido. Pero empieza una discusión interna muy grande sobre quién debe reemplazarlo, cómo debe ser el mecanismo de sucesión. Y ahí se empiezan a cruzar otras variables que todavía no salieron, pero lo van a ver en las notas seguramente en los próximos días, que es, hay renovación de autoridades en el PRO bonaerense y en el PRO de la ciudad. De esa maroma de internas, por decirlo de alguna manera, Jorge Macri pide quedarse con el PRO de la ciudad y pide que el PRO de la provincia quede a cargo de Soledad Martínez, que es la intendente de Vicente López, y su histórica mano derecha. Hoy lo vemos como jefe de gobierno, tiene a Grindetti como jefe de gabinete, tiene un gabinete con mucha gente histórica de él. Pero la persona más influyente en la cabeza de Jorge Macri es Soledad Martínez, que fue diputada nacional y era su jefa de gabinete en Vicente López. Era la persona que manejaba todo. Bueno, finalmente, producto de este acuerdo, Soledad Martínez va a quedar como vicepresidenta primera, o sea, la persona inmediatamente abajo de Macri en la estructura partidaria. El presidente PRO bonaerense va a ser Cristian Ritondo y, como decía, el presidente del PRO en la ciudad va a ser Jorge Macri. Debajo de Soledad Martínez, la intendente Vicente López, que tiene 41 años, aparece Damián Arabia, que es el diputado de Patricia Bullrich, le diría por excelencia. Había dos personas en capacidad de ocupar ese lugar en el PRO, en la estructura del PRO de parte de Patricia Bullrich. Una era Damián Arabia, diputado nacional, histórico asesor de ella, y otro era Sebastián García Luca, que fue viceministro del Interior cuando Rogelio Frigerio era ministro y Macri presidente, y que venía trabajando, tenía una secretaría en el área de Bullrich, pero renunció hace aproximadamente 2 meses. Uno de ellos dos iba a ser, la verdad que Damián Arabia es el más cercano a Patricia Bullrich, pide por él y queda como vicepresidente segundo. Característica de Damián Arabia, tiene 33 años. Y el tercero, digamos, en orden de importancia, es el secretario general del partido, que tiene muchas funciones ejecutivas. De hecho, el secretario general saliente es Eduardo Machiavelli, que era un tipo de la reta, ¿sí? Entonces estaban Bullrich y el tipo de la reta abajo. Es Facundo Pérez Carletti, que es un histórico dirigente del PRO, también muy joven, creo que tiene menos de 40 años, de Santiago del Estero, donde el PRO no tiene casi nada y el pibe está militando ahí hace muchísimos años. Con lo cual, fíjate, y Patricia Bullrich queda como presidenta de la Asamblea. La Asamblea es el órgano partidario que decide, toma como las grandes decisiones, y los vicepresidentes con un consejo de vocales son los que están en el consejo directivo, los que están casi en el día a día. La Asamblea es mucho más grande y toma como las grandes decisiones estratégicas. En el día a día está el consejo directivo. Pero ¿qué quiero decir con esto? Fíjate, bueno, Patricia Bullrich se queda frente a la Asamblea y acuerda con Macri. Había un pedido de gran parte de la dirigencia, inclusive en que el propio Macri estaba de acuerdo de renovar un poco el PRO, o renovarlo, llamarlo, que no estén siempre los mismos nombres. Y si bien Macri va a ser presidente de su propio partido, la gran mayoría, ahora cuando salgan todas las vocalías van a ver que hay algunos nombres conocidos, pero hay mucha gente nueva también, hay muchos menores de 45, justamente para demostrar, bueno, Soledad Martínez, Damián Arabia y Facundo Pérez Carletti son una nueva generación de PRO. En esa estructura está Nacho Torres, que ahí vi que varios libertarios cuando lo conté puteaban, pero la verdad que Nacho Torres, el gobernador de Chubut, a quienes no conocen la historia de él, es el primero que, como teniendo menos de 30 años, se va a Chubut a crear el PRO de Chubut cuando no existía el PRO en Chubut. Fue funcionario en el 2017 iba a ser candidato a diputado nacional, al final no pudo. Fue funcionario del PAMI ahí en Chubut, cuando Mario de Neves manejaba todo, y el peronismo obviamente tenía la supremacía en Chubut, y fue diputado nacional y senador nacional por el PRO, con lo cual a los 35 años es un día histórico del PRO. Obviamente, bueno, los últimos acontecimientos hubo gente que no le gustó, y entendible, y discutible todas las posiciones que tuvo, pero el pibe es un histórico del PRO, y Macri lo bancó en su disputa con el gobierno nacional. Patricia Bullrich lo criticó y un sector del PRO lo criticó, lo bancaron. Con lo cual va a haber una mezcla de gente muy joven con Nacho Torres, María Eugenia Vidal o Diego Valenzuela, el intendente de 3 de febrero. Eso es un poco la Increíble. nómina de la gente más importante
de esta nueva estructura del PRO, ¿no? Qué increíble que es ustedes firman, ¿eh? Usted le pide un análisis de sangre del político argentino y le da hasta la TGP, que son las enzimas hepáticas. Usted es un genio. Escúcheme, vamos a darle la palabra al tipito enojado antes que se nos siga enojando Que no se y enoje, por también seguimos Dios. con bastante, ¿sí? Que Que no no se se enojen los enoje. invitados. ¿Cómo va, tipito? Buenas, ¿Cómo va? ¿cómo están? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Yo, todo bien, entro de preguntante en realidad. Vi que estaba Vero por ahí Sí. y que ella es fundadora del movimiento antibloqueo. Y quería preguntarle qué lectura tiene ella de la Corte Suprema, la Corte Suprema no en realidad, todavía no llega a Corte Suprema, pero la justicia fallando en contra del capítulo 4 del DNU, que resolvía varios de los problemas que ellos defienden en la organización. Entonces, ¿cuáles cree que sean los motivos por los cuales la justicia falló en contra y declaró inconstitucional ese artículo en particular, ese capítulo en particular del DNU? O si están tanto. Sí. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo Mira, andás? en ese sentido justamente presenté un proyecto hace 2 semanas en la Cámara, mi primer proyecto como diputada nacional, justamente tratando de mostrar un espejo entre lo que era la reforma laboral, la llamé modernización laboral, le integré lo poquito que hablaba sobre bloqueos en la ley 7023. Y bueno, la verdad es que con tanta cantidad de cautelares y sin una justicia que esté fallando a favor, traté de impulsarlo como ley y vamos a ver si conseguimos los apoyos para que esto camine. No, Eh, eso me parece bárbaro, pero mi pregunta venía por el lado de si vos crees que hay algún interés por la justicia de fallar en contra del DNU. Mira, el oficialismo hasta ahora se muestra confiado de que puede llegar a funcionar. De hecho, cuando yo quise un tiempo atrás intentar hacer gestiones para que se incorporara en la ley bases la reforma laboral, el oficialismo pidió que no lo hiciéramos para no debilitar el DNU porque ellos estaban muy confiados de que la Corte Suprema iba a fallar a favor. Pero hasta el momento eso no sucedió y no sabemos cuánto tiempo puede llegar a pasar hasta que eso suceda. Yo creo que la reforma laboral o la modernización laboral es un cambio imprescindible para la economía. Si no entendemos que las pymes necesitan poder volver a contratar y no tenemos condiciones para hacerlo, no hay chances de que la economía arranque porque vamos a seguir trabados. Nadie va a contratar personal en las condiciones y con los riesgos que tenemos hoy. Completamente de acuerdo, solamente que justamente el capítulo 4 del DNU, entre uno de los intereses que tocaba, era la cantidad de plata que se termina reuniendo con las indemnizaciones, lo cual desfinanciaría a un montón de abogados, por ejemplo, y también la oportunidad de que se sigan expandiendo las cámaras laborales y los jueces de primera instancia, capaz tampoco están muy interesados. Yo veía que había muchos intereses también de la justicia de por medio. Mi teoría era que la justicia falló a favor de la CGT por interés propio. Pero Atrás bueno. de eso también sumale las cajas de los sindicatos, ¿viste? O sea, son muchísimos los intereses, Sí. es una infinidad y es un tendal. Por eso creo que está todo trabado, pero hay que seguir intentándolo, ya te digo. No, completamente de acuerdo. Creo que hay un status profundamente de quo acuerdo. que es muy difícil de mover, pero bueno, creo que también hay que aprovechar esta oportunidad que tenemos con este gobierno, con la decisión firme de ir para adelante. Yo creo que es el cambio que necesita Argentina y tenemos que entender que en ese sentido hay que seguir apoyando y hay que seguir presionando para que esto suceda, porque los que emprendemos y los que yo soy empresaria y tengo empresa hace muchos años y generamos empleo y damos trabajo y generamos riqueza y la verdad es que padecemos lo que es ser pyme en Argentina desde hace muchos años y lamentablemente si no logramos que la clase política entienda que esto hay que modificarlo, no tenemos chance de salir adelante. Voy a darle un poco de... Escuchen lo siguiente. Voy a tirar una bomba. Osvaldito, ¿estás ahí? ¿Estás ahí, de otro lado del quincho? Sí, aquí estoy. Bueno, te vamos a despedir con esto.
porque vamos a tener una bomba. Escuchá ese Spillman, escuchá Tipito Enojado, escuchá Verónica. A ver. Esto que voy a dar a conocer ahora, nosotros vamos a tirar dos bombas hoy. Esto que vamos a dar a conocer ahora, mañana va a estar en todos los medios del país. Y tiene que ver con el capítulo que estamos tocando, sobre la reforma laboral. Lo que voy a informar ahora es la primer entidad de transporte que acaba de presentar una cautelar por justamente capítulo reforma laboral. Tengo acá la presentación que hizo ante la justicia, ante la Corte Suprema de Justicia. Es la primera asociación de transporte de carga de la República Argentina. Voy leyendo lo que me está llegando. Nos hemos presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intervenir en calidad de amicus curiae en el incidente de medida cautelar, como así también en los autos principales vinculados a la acción de amparo presentado por la Confederación General de Trabajo para pedir la nulidad del decreto 7023, título 4 laboral. Esto mañana va a estar en todos los medios, chicos. Escuchen esto. Sostenemos nuestra postura, encima una entidad de transporte, sostenemos nuestra postura a favor de los cambios en materia laboral que establece el DNU 70-2023 por considerarlos indispensables en el contexto actual para la promoción y creación de empleo. Es imperiosa una legislación laboral moderna que contemple la realidad actual del mercado de trabajo con la finalidad de recrear las condiciones para generar más puestos de trabajo y de mejor calidad. Vero, escucha esto. Valoramos en particular las medidas que claramente ponen un freno a los bloqueos y a la toma de establecimiento y establecen en cuanto al derecho a convocar asambleas el principio de no perjudicar las actividades normales de la empresa. Lamentablemente, por reiteradas hemos naturalizado este tipo de prácticas ilegales que deben ser desterradas de una sociedad que busca progresar y una mejor calidad de vida para todos. Extremos que solo provocan un prejuicio irreparable para las empresas, los trabajadores, ambos afectados en su legítimo derecho a trabajar. Señoras y señores, segunda cautelar que se está presentando ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué me dicen? Yo me reuní con PAETAC hace 2 semanas atrás, los recibí en el Congreso, los recibí en la Cámara, ellos me contaron sobre esta medida. La verdad es que hay muchísimas cautelares presentadas. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver si les dan lugar o no. El Movimiento Empresarial Antibloqueos también presentó la cautelar y fue denegada y nos rechazaron. Y bueno, ahora creo que están haciendo gestiones para también presentarse como amicus curiae. Porque ya te digo, el tema de los
bloqueos sindicales, la extorsión. Es algo que no creo que toda la la corporación de las pymes, de las empresas, tenemos que manifestarnos porque no hay chance de que se siga permitiendo. O sea, la justicia tarda demasiado, la justicia laboral prácticamente no existe porque no entiende sobre este tema. Y realmente, sí, hay que lograr, y por eso creo que hay tanta insistencia sobre los empresarios en este sentido. Que la política entienda que esto no se puede permitir más, porque si no, Argentina no tiene salida. Y es así, y bueno, hay muchísimos empresarios que están saliendo y vos ves que hay nuevos movimientos que se generan. Y hay una desesperación de las cámaras y de todos por salir a gritar esta verdad, porque es algo realmente muy, muy necesario. Entre Bueno, los Waldito, empresarios, sí, quería agregar, entre los empresarios que están saliendo, es interesante el tema que está ocurriendo con el langostino en el sur, en Rawson, porque 6 empresarios denunciaron, y con mucha prueba, cómo fueron extorsionados por el sindicato de estibadores que hizo perder 4 toneladas de langostinos, ¿no? En el final de la temporada. Y ahora esto está en la justicia. Como se había comprobado que efectivamente 6 sindicalistas habían extorsionado diciendo, poneme esta plata en mi cuenta personal. Viste que siempre se dice que no se puede saber el recorrido de la coima porque no hay recibo. Bueno, en este caso están las transferencias hechas a las cuentas personales de los sindicalistas y de qué manera eso, y está documentado ante la justicia, porque los empresarios cuando fueron extorsionados fueron a la justicia y dijeron, venimos a denunciar una extorsión presunta. Para que se realice la extorsión, déjennos pagar, así queda claro qué es lo que está pasando. Esto pasó en agosto, septiembre y octubre del año pasado. En enero de este año, los sindicalistas hicieron allanamientos, se les sacó los teléfonos, fueron presos. Ahora, por 30 días, digamos, con prisión preventiva, por 30 días. El 8 de marzo siguen imputados, pero en libertad, lo cual no se entiende por qué, porque entre otras cosas se le quemaron una camioneta a uno de los empresarios. El juicio continúa, la carga documental es enorme, o sea que esto es nuevo también y pasa ante un sindicato habitualmente pesado como es el sindicato de los estibadores, ¿no? Aprovecho la oportunidad y les cuento que en estos momentos está siendo bloqueado en el sur el transporte Puerto Nuevo, ¿sí? Que, bueno, está siendo bloqueado por camioneros, están sufriendo todo tipo de amenazas y bueno,
todos los delitos que ya conocemos, pero bueno, está interviniendo el Movimiento Empresarial Antibloqueos y creo que mañana el tema se va a hacer público, pero bueno, aprovecho para que estamos todos conectados y nos Ujú. ponemos en tema porque es importantísimo que no se permita que esto siga sucediendo. Fuera de esto, también hoy vimos que en un intento de bloqueo del sindicato de camioneros en otra causa, se llevaron a dos gremialistas presos en el día de la fecha, lo cual también marca que algo está cambiando. Osvaldito, Una. espera, Tipito, que lo despedimos a Osvaldito, que ya participó un montón del quincho y ya te quedas vos también. Pero, Osvaldito, marque un cierre, por favor. Primero agradecerte por haber venido al quincho. Te agradezco el Fernet con Coca que me serviste, pero me hiciste 80-20, como el dólar blend que está en liquidación del campo. La próxima quiero 70-30, pero cerrá. Bueno, no, gracias por la invitación. Es gente toda muy interesante. Le mando un gran abrazo a Elida que está ahí, que fue fundamental para hacer el informe de Sancor. También les recuerdo, todos estos datos también están en la nota que hice que se llama Papurri, el extorsionador. Papurri es uno de los sindicalistas que está preso. Están ahí en mi canal de YouTube. Y vamos a seguir trabajando por la libertad de poder producir. Es increíble lo que te digo. Quizás si pudiésemos subirnos a un dron y ver desde arriba esto que estamos charlando, es absurdo lo que estamos charlando. Es absurdo que tenga que haber un movimiento de empresarios para que no les bloqueen las empresas. Es absurdo. Es hora de que salgamos de este país surreal y absurdo que estamos viviendo, porque sinceramente, no tienes, digo, es difícil explicar. Digo, si alguien viene de otro país, es difícil explicar que los empresarios tengan que juntarse para que no les bloqueen las empresas, para que no tengan que, no se le pudran los langostinos o no haya que tirar la leche. Es absurdo y es lo que nos acostumbramos a lo largo de los años. Así que mucha fuerza a toda la gente que está trabajando para que esto cambie de una vez. Gracias a Economía de Quincho por esta invitación. Gracias, Osvaldito. Te volveremos a invitar. Por favor, cuando salgas del quincho, cerrala tranquila. Gracias. Voy a hacer lo posible. Abrazo. Abrazo. Bueno, sí, Tipito, querías decir algo. Sí, ¿cómo estás? Quería dar un poco más de contexto porque por ahí la gente que nos escucha no caza un bolo, lo cual es correcto porque yo estuve estudiando mucho el tema y no cazaba un bolo hasta que no lo estudié. El DNU, en el capítulo 4, que trataba todo sobre trabajo, lo más importante, hacía un millón de cosas para detener el movimiento sindical, pero voy a hablar de un modo operando bastante común. El sindicato te amenazaba, te obligaba a que 2 o 3 trabajadores o varios se afinen al sindicato y se vuelvan delegados o un montón de cosas así, y luego te hacían asambleas en las cuales, ya que te habían obligado a que se afilien, tenían que ir obligadamente a la asamblea y de repente tenías todos tus trabajadores que estaban en la asamblea y no podías trabajar, pero técnicamente no era un paro, entonces te podían parar la empresa sin hacer un paro oficial. El DNU lo que hacía, entre muchas cosas, era que que se sume a la lista, en realidad se cree la lista porque nunca existió la lista, de tener un despido con justa causa. O sea, que vos puedas echar a alguien por estar haciendo alguna, por ejemplo, rompiendo tu propiedad privada, no dejando que entren y salgan camiones o empleados a la empresa, o lo que sea. De esa manera vos podías sacarte esos virus que te iban metiendo dentro de tu empresa o te obligaban a contratar gente del sindicato también, te lo podías sacar sin tener que pagar indemnización, que es lo tan importante acá, o sea que te lo puedas sacar sin costo alguno. Porque el problema era que una vez que te metían el insecto dentro, para poder echarlo tenías que pagar una fortuna. Por lo tanto, te ponían en una encrucijada imposible, donde si querías sacarte los sindicalistas de encima, eran ahora tus propios empleados y para echarlos tenías que pagar indemnizaciones millonarias. Entonces, esa es una de las... Déjame que te agregue una cosa a lo que estás diciendo. No es simplemente que tenés que pagar una fortuna, es que no te lo permiten. Hoy por hoy los sindicatos te consiguen cautelares y te obligan a reincorporar a las personas que te cometieron los delitos, que de hecho es lo que está viviendo hoy Alejandra Bada Vázquez de Lácteos Vidal, que despidió a 26 trabajadores que le bloquearon la empresa y después de 2 años la justicia laboral le cobra multas y quiere obligarla a reincorporar a los tipos que le cometieron delito dentro de su local. O sea, es inviable desde todo punto de vista.
Sí, directamente no te dejan trabajar, esto es 100% real, no es una exageración, es algo que se hace en un montón de empresas. Miren, es a tan poca escala por ahí, porque uno se imagina empresas de un montón de gente, se imagina fábricas y todo lo demás. No, empresas pequeñas que capaz que tienen 6, 7 empleados y te obligan a meter 3. Es así, el abuso es constante. Ya hoy en día no tiene nada que ver con los derechos del trabajador, sino que llegamos al punto donde, muy entre comillas, se defienden los derechos del trabajador y del sindicato y de los acuerdos colectivos, que no se crea trabajo. No se está creando trabajo. Y esa era la urgencia de que tenía el capítulo 4 del DNU, que en este momento, vuelvo a insistir, por un fallo está declarado inconstitucional, que obviamente ya se llevó a la Corte Suprema y que todavía no hay respuesta de ningún tipo de la Corte Suprema. Eso, andá a saber qué es lo que va a pasar. Pero bueno, piensen que del otro lado está la CGT. Yo qué sé, El si tema hay de lo- el casta. tema, Tipito, el tema de los delegados también es un quilombo, porque los delegados funcionan, operan en la planta y son los transmisores de la política de ese sindicato, a punto tal que intentan hasta incluso operar ideológicamente dentro de la empresa, donde en definitiva hay que ir a laburar, ¿me entendés? Es una cosa de locos. Ese capítulo también, que además de los daños, generan esta situación de tensión permanente, ¿no? Porque se los obliga a ir a lugares o a tener que ceder ante ciertas cuestiones que hay parte de los empleados que no quieren hacerlo. Pero es arcaico. A ver, es arcaico también a la vez es pornográfico. La cantidad de videos que hay de sindicalistas apretando a trabajadores delante de una cámara impunemente es increíble. Cualquier juez hoy que falle a favor de los sindicatos es un hijo de puta consciente. Porque eso hay que entenderlo, porque por ahí decimos, bueno, es que ponele, tiene una carga ideológica o lo que sea. No. La evidencia es tan abrumadora a un lado que si fallás a favor de eso sos un hijo de puta. No existe otro camino, ya está. Y probablemente un corrupto. Entonces las cosas como son. Eso siempre hay que recordarlo, porque siempre nos quedamos en la pata esa de la casta del sindicato y no. La justicia sale ganando un montón por esto. Esto lo aclaro por la duda, porque por ahí no se entiende. De vuelta. Por ejemplo, otra cosa que trataba el DNU era que se quite un montón de artículos y pelotudeces que hacía que las indemnizaciones terminaran siendo el doble, incluso si eran trabajadores en blanco, porque se creaban trampitas que era imposible comprobar que sean falsas, entonces terminabas teniendo un montón de multas a la hora de despedir un trabajador. Bueno, los abogados se llevan el 20% de la indemnización. Eso también hay que decirlo. Hay tanta gente interesada porque esto no ocurra, que es impresionante. Y la justicia es una pata más, y hay que señalarla por hija de puta. Totalmente. Ahí te digo algo, dos cosas, digo. Si te parece, empezamos a abrir el quincho para los que quieran ingresar y preguntar. Tipito, si te quedás y Vero nos bancan, nosotros tenemos en esta etapa del quincho abrimos la puerta del quincho, ingresan al quincho, toman asiento y nos preguntan o intervienen en lo que quieren. Si te parece arrancamos con esa parte. Sí, dale, yo sigo esperando el móvil del Lacha porque veo que sigue la lluvia, pero bueno, no sé dónde estará. Los chacinados quedaron para No, otro día. no, yo creo que si digo dónde está, no lo quiero quemar, pero está en un lugar del conurbano. Si no llega a entrar, lo voy a terminar quemando. Que no empiece con que no tenía wifi, siempre nos hace lo mismo, Sí, esas Damián. cosas de conexión y todas esas cuestiones, Pero él ¿no? lo hace a propósito, se pone en lugares donde no hay mucha señal para hacerse el boludo. Lacha, por Dios, vení. Bueno, ahí, che, yo no la encuentro a Eli, ¿eh? ¿No? A ver, ¿alguno la ve a Eli? Sí, Que acá es, está Eli, yo la veo, está como vos- está Mientras como la oyente. llamás, Damián, mientras la llamás, Sí, quiero agregar algo a lo que contaba muy bien sí, Tipito dale. recién. En el tema judicial, para un poquito unir lo que contaba Vero recién y lo que contaba Tipito, claro, por un lado yo le preguntaba a Vero sobre la justicia penal, ¿no? Por supuesto, todo lo que tiene que ver con bloqueos, denuncias penales in situ cuando los tipos se extorsionan, aprietan, que como dice Tipito, con ver nada más imágenes acá con el celular tendría que estar a mitad presos. Pero la otra parte de la que cuenta Tipito no es la justicia penal, es la justicia laboral, que inclusive hubo todo un proceso ahora en el cual la ciudad está pidiendo el traspaso, porque la justicia es una cosa increíble. En la ciudad, los tipos que se encargan, los jueces que se encargan de dilucidar un conflicto comercial con un empleado y un empleador, dependen de Nación y no de la propia ciudad.
Entonces hubo un gran conflicto con eso, y como ese fuero en la Ciudad de Buenos Aires está totalmente copado por la familia Recalde, que pusieron jueces por todos lados, digo, para ponerle nombre y apellido a lo que también contaba recién Tipito, con lo cual, por supuesto, todos los fallos uno puede decir, bueno, son a favor del trabajador o son en contra de una pyme o del tipo que era laburo. Entonces, bueno, es un tema histórico, inclusive en algún momento, en el año pasado, en medio de la campaña, hubo un proyecto de Juntos por el Cambio, me acuerdo, para intentar disminuir la cantidad de penalidades que se le ponen a las empresas. Era un pedido de la UIA, si no me equivoco, un proyecto de la UIA, por ahí alguien se acuerda, para disminuir la cantidad de penalidades que tenían cuando había que hacer esta contabilidad para poder desprenderse de un trabajador, porque la cantidad de penalidades hacían inviable ya no despedir, contratar. Entonces, bueno, nada, para agregar muy bien a lo que contaba Tipito, son como dos instancias, ¿no? Siempre parados en la justicia, pero la penal y la justicia laboral, que yo les diría más, yo me atrevo a decir más, Tipito, yo creo que la justicia laboral está mucho más cooptada todavía por los sindicatos y por los abogados vinculados a los sindicatos que la Pero por penal, supuesto que sí. es Hace mucho años que peor, vienen por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, hace años que vienen metiendo gente, por supuesto que sí. Y de hecho tiene que ver cómo los juzgados laborales crecieron también. O sea, hay un gran interés por los jueces de primera instancia que sigan creciendo, porque si no, no tienen avance en su carrera. Las cosas como son. A ver, Trabajan en tándem, la justicia laboral y los sindicatos y los ministerios de trabajo en muchos casos vienen funcionando como escribanías uno del otro, eso desde hace años. sí, porque hay algo que nadie dice. Hace demasiados años que nosotros vivimos bajo una ideología de creer que el empleador es un hijo de puta, y así están escritas las leyes. Yo les recomiendo, por si capaz que les da pereza, porque es un montón, pero bueno, si quieren ir a ver cuando se fueron legislando las leyes que hoy, que el mismo DNU quiere quitar, artículos que llevaron a las indemnizaciones a ser millonarias, por ejemplo, o esta boludez de la solidarización sobre la terciarización, el responsable solidario de la terciarización de la contratación, que es un delirio. Cuando ustedes van a ver los argumentos detrás de esas leyes, se encuentran, vos sabés que no quiero exagerar con la palabra, pero parecen comunistas o parecen fascistas de la Carta del Laboro. Las cosas que dicen son idiotas, de verdad son idiotas. Vos decís, pero esto lo escribió un comunista de 13 años. La carga ideológica que hay contra el empresario es impresionante, porque la realidad es que hoy el único contratador durante décadas ha sido el Estado. Entonces ha faltado la figura del empresario porque lo matan, lo matan. Entonces, y una cosa más, habías dicho algo importante sobre el tema de la oportunidad. Yo esto lo quiero aclarar porque capaz que se les pasa a todos, esto va sobre todo a la parte radical de la Argentina, pero esto va para todos. La realidad es que hoy, les guste o no, tiene un presidente que maneja una terquedad que es única. Es una persona que está dispuesta a tener una paciencia que otros no iban a tener. Esa ventana en la cual ustedes pueden presentar un montón de cosas y generar alianzas para llevar adelante medidas que nunca se iban a llevar adelante. Eso puede significar el cierre de Telam, del Inca, de un montón de cosas que nunca ningún otro presidente se hubiese animado a cerrar. Aerolíneas Argentinas no se hubiesen animado, quiero que entiendan eso. Esa ventana es única. En esta ventana ustedes tienen dos opciones: o unirse a la ola, lo cual me parece perfecto, o jugar a la falacia al nirvana, que es lo que viene haciendo Martín Tetaz, Lustó, etcétera, que es esta pelotudez de comparar esta situación con la situación perfecta, como si ellos, cuando estuvieran al poder, no terminarían dejando todo igual porque sabemos que transarían abajo de la mesa. Entonces, acá tiene una oportunidad única un tipo que no transa. Aprovechenla para hacer los cambios, porque no va a volver a haber otra oportunidad de tipos que no transen. Ya se los aviso. Por eso me tienen que apoyar el proyecto que presenté de modernización laboral. Aprovechamos y me Tirá, aprovechaba ahí, ¿no? Claro, Se saltaba sí. al Puma ahí a atacar. Y claro. Quiero invitar a Elieli porque la teníamos colgada. ¿Cómo estás, Eli? Contanos todo lo que has estudiado y que has investigado sobre el tema de el sector lácteo, Atilra y lo que estamos comentando. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, yo soy periodista, hace casi 20 años que estoy en el sector lechero y desde hace mucho tiempo me dedico a ver lo que pasa con Atilra, con la influencia del gremio en el sector. Cuento historias de productores que le dan de comer a los terneros, pero también cuento esta parte
y lo sigo hace ya mucho tiempo. Yo soy, por ejemplo, la que contó en 2018 cuando lo estaban allanando a Héctor Ponce en Sunchales por muchos delitos federales que en 9 meses se resolvieron. Lo resolvió el juez Luis Rodríguez, el juzgado federal ahí de Comodoro Pi, y a partir de ese momento, obviamente que Atilra no me mira con buenos ojos, tengo la entrada prohibida a todos los locales que tiene en la ciudad de Sunchales. Yo vivo en Rafaela, el corazón de la cuenca lechera, y es casi inevitable dedicarme a lo que me dedico. Desde hace 7 años, Sancor tiene una situación totalmente irregular, que no se pudo corregir con aquel préstamo que dio Venezuela, y desde ese momento se inició lo que se llamó la reestructuración de Sancor. Han pasado muchas cosas, se han vendido plantas, se han vendido marcas, se ha achicado la cooperativa, se han cambiado estatutos de la cooperativa, por ejemplo, cómo pueden los productores entregar leche a otras empresas que antes no se podía, y en todo siempre estuvo el gremio de acuerdo, ¿no? Siempre estuvo acordando cada uno de los pasos que dio la cooperativa. En definitiva, lo que vio hace 2 años Héctor Ponce, el secretario general del gremio, era una oportunidad, era fundir a Sancor o llevarla por el camino de un fideicomiso donde todos pongamos plata a través del Banco Nación y que un grupo de 4 empresarios salvadores se metan en la cooperativa y que digan en el mediano plazo esto no funciona y quedársela, repartírsela y quedársela. Eso no funcionó porque el titular del Banco Nación dijo no vamos a poner plata cuando los empresarios no ponen, venimos de Vicentín, no vamos a otro. Entonces ese fideicomiso que tuvo una gestión de casi 2 años o un intento de casi 2 años con ministros como Julián Domínguez, digamos, toda la plana mayor o la plana más negociadora en los malos términos del gobierno de Alberto Fernández, eran los que tendían a favorecer ese fideicomiso que nunca pudo ser. Eso venció el 15 de noviembre, pero el 17 de octubre, o sea, un mes antes y para presionar y con las elecciones, con la primera vuelta ahí nomás y con el posible balotaje también ahí nomás, el gremio empezó un bloqueo que fue para matarla, Sancor. Y Sancor no se murió. Hace 5 meses que Sancor no se muere a pesar del ahogo. Hoy la situación es un trabajo pleno en todas las plantas, Sunchales con policía adentro para poder funcionar, la gente presionada por el gremio, situaciones de violencia, y bueno, todo eso hizo un cúmulo de 6 denuncias, yo lo publiqué el otro día, y siempre agradezco el espacio de libertad que da Bichos de Campo para poder contar todas estas cosas que en otros medios no pasa. Son 6 denuncias que hace la cooperativa por primera vez en su historia al gremio, ¿no? Lo empieza a señalar al gremio y le dice, ustedes nos están presionando de esta manera, están atosigando a nuestros trabajadores de esta forma. Y mientras tanto el gremio, bueno, empieza, hoy por ejemplo sacaron una supuesta solicitada diciendo que van a denunciar a Sancor porque vendió leche a Cuba y ahí están sacando plata del país, todas cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Pero bueno, en esto estamos y un montón de cosas que fueron contando forman parte de la realidad de Sancor de todos los días, ¿no? Juan, Eli, te hago una pregunta. En toda tu experiencia en el sector lácteo, que me decís que hace 20 años que estás, Sí. bueno, ¿cuánto crees que ha tenido que ver Atilra con la cantidad menos de pymes lácteas que tenemos en Argentina y con los niveles de producción en caída que tiene el sector en términos reales respecto a la cantidad de habitantes que tenemos y habiendo sido la cuenca láctea eximia de América Latina? ¿Cuánto pensás que es culpa del gremio? Bueno, mira, Atilra es el gran responsable te diría, de la mayor parte de los problemas que tiene el sector lechero. ¿Y por qué digo esto? Primero que es un gremio que tiene hace 22 años al mismo conductor. Eso ya es un punto como para ponerlo bajo la lupa como tantos otros gremios. La Argentina es
dentro de América Latina no deja de ser la principal cuenca lechera, Argentina no deja de ser el principal país productor dentro de lo que es América Latina. Obviamente que Estados Unidos nos saca muchas cabezas por varios motivos, pero Argentina tiene el costo laboral más alto de toda América. El costo laboral me refiero al costo por empleado que cada empresa tiene que afrontar. Y esto es por mucho, te diría que es 100 veces más que cualquier otro país. Obviamente que no tenemos la misma escala, pero también tenemos que preguntarnos por qué la tendencia que tiene de alguna manera en los últimos años la lechería argentina en cuanto a sus grandes empresas de extranjerización. Me estoy refiriendo, por ejemplo, repaso los últimos casos, ¿no? Milkout vendida al grupo y Lolay o sucesores de Alfredo Billiner, que es ahora, fue hace un año, se va a cumplir ahora en el inicio de abril, un año, comprada por el mismo grupo Bongren, que es una empresa canadiense, familiar y todo, vendida a ellos. Saputo, que era la empresa Molfino, que fue vendida a este grupo internacional canadiense, y que también le dio una pelea fuerte a Tilra hace unos años. Tiene mucha responsabilidad Tilra en lo que ha sido el costo laboral, en nunca pensar en los tamberos. Los bloqueos históricos de industrias lácteas siempre perjudicaban a los productores, siempre se tiraba la leche en el campo. Y han hecho a Tilra bloqueos históricos de un montón de empresas. Y en las pymes, está ahí Alejandra dando vueltas y escuchando, Alejandra Bada Vázquez, que es, creo yo, la que más ha resistido de las empresas pymes, y es la primera mujer que le dijo a Tilra, basta. No soy feminista, pero en esto tengo que levantar la mano por las mujeres y creo realmente que ella fue la que se opuso. Si ella no hubiese estado en ese lugar y con esa determinación, se la llevaban puesta y a Tilra se iba a terminar quedando con la gran productora de mozzarella, la mozzarella de las grandes pizzerías de la calle Corrientes, porque ese era el objetivo. Había pasado con Lácteos Mayol, una gran productora de dulce de leche que se la querían llevar puesta porque había unas categorías de unos trabajadores que habría que discutir y ver cómo se pagaba. Entonces, con mínimas o ínfimas diferencias de criterio, diría yo, que puede tener el gremio y puede tener una industria, el gremio cree que puede tomar posesión de las empresas, que puede bloquear, que puede decidir no recibir la leche, perjudicar a los tamberos, amenazar a las empresas que están cerca para que no reciban la leche del que está bloqueado. El gremio se cree en la potestad de todo. En el caso de Sancor, por ejemplo, a fin de año y durante la conciliación obligatoria que había dictado el gobierno, además del gremio seguir parando dentro de las empresas, y esto está certificado y está obviamente enunciado ante la justicia, el gremio presentó un pedido a la justicia en los tribunales de acá de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, para que Sancor le dé información detallada de cada paso administrativo económico que daba. La justicia acá les dijo, señores, ustedes no pueden participar de la administración de la empresa. Entonces, lo que ha hecho el gremio a lo largo de todos estos años, que ha tenido también una reconversión de la mirada del gremio, más allá de lo que han sido incidentes entre ellos, las internas del gremio que también son enormes, un muerto en Rosario, gente amenazada históricamente, gente que es amenazada con te voy a cortar la obra social, con familiares que están en tratamientos largos de salud y ese tipo de cuestiones. Lo que ha tenido el gremio es un fortalecimiento a partir del año 2009. En 2008 Héctor Ponce estaba en contra de Cristina, que iba en contra del campo, y después Cristina le da el permiso para tener lo que se llama el aporte solidario de Atilra, que es, además del aporte sindical, un aporte extraordinario que en ese momento eran 3.500 pesos por empleado y pagaban las pymes y las grandes, porque sí, al gremio directamente. Después de unos años eso se pudo corregir en la administración Macri, se cortó a 1.500 pesos en las grandes y la mitad para las pymes, que se paga por mes. Las pymes están dando ahí una pelea muy fuerte con eso, pero esa reconversión y esa entrada de dinero directa
le ha dado un poder al gremio y un convencimiento de poder eterno. Lo que tiene hoy Héctor Ponce, el secretario general, que se formó como trabajador lechero, que fue delegado en Sancor, que es secretario general gracias a Sancor, yo creo que lo que tiene él ahora por delante es un gran desafío. Si no le sale esta heroica que quiere hacer en Sancor, que no le va a salir por un montón de motivos, porque ya ha perdido el apoyo de la gente, a pesar de tener, en una empresa que debería tener 15 delegados en total, tiene 80 delegados a Tilra. Entonces ahí uno, si se pone a hacer los cálculos de la cooperativa, entiende por qué las cuentas no dan, a pesar de todo lo que se achicó, a pesar de todos los acuerdos que hizo y demás. Ahora Héctor Ponce tiene que dar otra batalla que es interna, que es con Eber Ríos, el secretario general de General Rodríguez, que es el que está metido detrás del caso de Lácteos Vidal. Cada uno da su pelea en eso. Y además tienen por delante una pelea muy intensa con el tema de la paritaria. Se estuvo pagando de forma irregular la paritaria durante el año pasado y ahora hay que reencuadrarla. Hay que ver cómo pueden llegar a gestionar la paritaria. Entonces, yo creo que es gran responsable el gremio del deterioro de la industria lechera en la Argentina. Otros países tienen otros problemas en la lechería, la concentración de los tambos pequeños que son los más débiles, pero en la Argentina no se puede progresar por cuestiones económicas o macroeconómicas, pero también por la batalla que hay que dar y por la exigencia que tienen los gremios en trabajos súper bien remunerados. Hoy un trabajador de Atilra, no está cerrada la paritaria, pero los básicos están muy cercanos al $1.000.000, mientras un trabajador rural, hoy se conoció la escala de Huatre, está por debajo de los 500.000, de 460.000 pesos, una cosa así el básico. Entonces, esa diferencia, aunque el trabajo de los lecheros es muy merecido porque tienen horarios rotativos, trabajan en cámaras de frío, es un trabajo que no corta nunca. Esa diferencia ha tenido una gran responsabilidad en el deterioro de la lechería argentina, ¿no? Bien. Eli, bueno, gracias por tu aporte, por todos los datos. Impresionante tu trabajo, tu tarea. Lo pudiste resumir en este tiempo. Ya tenemos en este momento 600 personas conectadas al Quincho. Los que quieran pedir la palabra lo pueden hacer. Y marcate un rulo sobre algo que quieras comentar del día de hoy. No, me quedé un poco pensando en lo que contaba de los sindicatos de Atilra. Bueno, hablamos mucho de Atilra, pero quiero volver a algo un poco más general, más conceptual, independientemente de todos los detalles que nos contaba recién Elida muy bien, y también nos había contado ver un poco todo esto, ¿no? Hay un entramado de sindicatos por área con prácticas muy similares en muchas ramas de la cuestión laboral y de la cuestión económica de la Argentina. No es que Atilra o Moyano con los camioneros son dos islas de dos sindicatos mafiosos que aprietan empresarios, aprietan pymes. Es un modus operandi en un montón de lugares, que inclusive esto atraviesa también sindicatos estatales, me acuerdo de Balcedo, por poner un caso, pero hay un montón de casos de estatales, o Lingeri, que no puede explicar su fortuna. Entonces, ha habido una complicidad muy grande de un sector de la política y de la justicia también, con avalar todos estos. Yo no quiero poner a todos los sindicatos en el mismo lugar, porque hay algunos sindicatos, como por ejemplo los sindicatos vinculados al mundo automotriz, que toman otros caracteres, por llamarlo de alguna manera, o la UOCRA a nivel nacional. Entonces, no son todo lo mismo, pero sí lo que encuentro, lo que me da mucho que pensar, es cómo una matriz mafiosa de sindicatos que arman negocios paralelos, inclusive se transforman casi todos en empresarios, y tienen un montón de cuestiones que en otros países no existe, desde proporcionar salud hasta tener clubes, pasando por emprendimientos hoteleros, Barrio Nuevo tiene uno de los hoteles más importantes de Mar del Plata. Un sindicato, uno dice, bueno, será para sus beneficiarios, para sus empleadores. Bueno, pero es una unidad de negocios con casino. Entonces, nada, es muy raro todo ese sistema. Entonces, bueno, en la Argentina se ha llevado como al extremo unidades de negocios con los sindicatos, y que quizá hay dos cuestiones ahí que hay que revisar. Primero,
las actitudes penales y vinculadas a la justicia. Lo otro es los aportes del Estado, por ejemplo, en el caso de las obras sociales, a sindicatos que no pasan un control mínimo de un contador de primer año para que mire el quit de las actividades que tienen los sindicatos. Entonces, bueno, es un entramado mafioso muy, muy grande y que se da en un montón de ramas de actividades, ¿no? Me acordaba también el SOEME, ¿no? Digo, cuando uno empieza a pensar la cantidad de sindicatos con diversos tipos de irregularidades, algunas más grandes que otras, unas más polémicas, contaba el Sasto de la Útura, bueno, por ahí es más polémico, no sé si es delictual, quizá habría que preguntar un poco a aquellos que tienen un restaurante, un bar, a ver si realmente la carga del sindicato es tan pesada, si hay apretes todo el tiempo, pero bueno, en este caso ya son pequeñas unidades de negocio, o sea, acá se ha permitido unas unidades de negocio muy, ¿cómo decirlo?, muy explícitas. Para terminar con esto, y te dejo, Damián, para que sigas moderando, en el Gobierno Nacional hay una dirección llamada Dirección de Asociaciones Sindicales. En la época de Macri, cuando Triaca era ministro de Trabajo, con todos los bemoles que le pueden llamar a Triaca, empezaron, en un momento Macri decide emprender contra un grupo de sindicalistas, entre ellos los Moyano, y le pide a la Dirección de Asociaciones Sindicales que empiece a investigar los balances de los sindicatos. No hay una ley hoy que obligue a los sindicalistas a presentar declaraciones juradas, con lo cual son sujetos jurídicos como nosotros, como el sector privado, pero sí podés mirar cómo está compuesto el sindicato, qué afiliados tiene, cómo es la democracia sindical ahí, qué balances presentó, los sindicatos tienen que presentar balances, y podés también investigar los negocios paralelos, esto que decía, una fundación, un club de fútbol, un hotel, todos los emprendimientos paralelos que tienen. Bueno, a los 2 meses más o menos de que empezaron las investigaciones, empezaron a investigar, me acuerdo, arrancaron por camioneros, arrancaron por uno de los gremios docentes, que fue un pedido en su momento de Alejandro Finocchiaro, el ministro de Educación. Esteban Bullrich ya había sido electo senador, entonces Finocchiaro dice, estoy con un quilombo gigantesco con UTE, UTE es a nivel de ciudad, con CETERA, investiguen a CETERA. Y cuando empezaron a meterse, a ver, había desde cosas de forma, como balances presentados como el orto, padrones de afiliados que no existían, la democracia sindical inexistente, pasando por cuestiones insólitas como inmunidades gremiales de tipo que cobraban y no pisaban un aula hacía 30 años. Entonces, es muy difícil el sistema. Y me acuerdo que cuando Macri empieza a meterse con eso, claro, al poco tiempo empezó la crisis económica, necesitaba que los sindicatos no se partan en pedazos, o sea, no entren en una lógica de locura contra el gobierno, y el tema quedó a medio hacer. Después, obviamente, vino Alberto y el kirchnerismo como parte integral de todo esto que estamos hablando. Y yo creo que ahora tiene una oportunidad el presidente Milei con este tema, con las se llama la Dirección de Asociaciones Sindicales. Y es un lugar clave, porque desde ahí sí podés auditar, independientemente de lo que hagas con las obras sociales, o que haya una ley que no creo que pase. Por supuesto, en la Argentina quizás habría que cambiar la ley de asociaciones sindicales directamente, pero eso es otra discusión y no creo que estén los votos en el Congreso. Pero sí, desde una Bien. pequeña dirección general, por lo menos puedes investigar a todos los sindicatos de la Argentina y mirar en qué condiciones están, y mirar un poco los papeles. Bueno, escuchen esto que quiero contar, que tiene que ver con el viaje que ha tenido la canciller Diana Mondino al sudeste asiático. Yo lo he contado acá, en el mes de enero me fui a estudiar al sudeste asiático, de hecho han salido 4 columnas en Infobaes sobre mis estudios de campo en Vietnam, en Malasia, en Singapur y Tailandia. En el caso de mi estudio de campo en Tailandia, que salió publicado en Infobae, todos los domingos están siendo publicados, fue hace creo que 15 días ese informe sobre lo que había estudiado en el caso de Malasia, y justo se coincidió que Diana Mondino en la semana pasada y esta está haciendo un viaje a Vietnam, Malasia, y va a terminar su gira en Tokio, en Japón. Voy a contar algo que para mí es importante. Primero, hoy se dieron a conocer los datos del INDEC respecto de lo que es la balanza comercial de febrero. Las exportaciones crecieron 5,6%, la balanza fue superavitaria en 1.438 millones de dólares. Las importaciones cayeron 18,6%. Y un poco contarles qué estudié yo en Malasia y qué es lo que me pasó en el día de hoy, porque me fui a informar
cuál sería el potencial de esta relación bilateral entre Malasia y Argentina. Malasia es un país que estuvo dominado por el Imperio de Japón hasta el año 1948, cuando logra su independencia. Es un país que hoy tiene el puesto 39 a nivel mundial medido por PBI per cápita. Su PBI, esto es increíble, pero van a entender que va a ser la envidia de todo el quincho, creció al 6,5% anual promedio. 6,5% anual promedio durante los últimos 50 años. Escucharon, ¿no? 6,5 promedio durante los últimos 50 años. En el caso de Malasia, hoy el PBI per cápita es de $11.422, es un ingreso medio, pero hay informes que muestran, un informe por ejemplo de HSBC, que Malasia se convertiría en la economía 21 más grande del mundo en 2050 y el PBI per cápita pasaría a $29.247. ¿Qué pasó en el día, qué viene pasando con Malasia en la relación bilateral y qué es lo que hoy me informé yo? El vínculo bilateral viene hace tiempo. Las Petronas no son solamente Las Torres, sino que es una empresa petrolera muy importante. Ustedes saben que Las Petronas, el diseño lo hizo un tucumano, es César Pelli. Ellos tienen un acuerdo entre Petronas e YPF para explotar el gas natural licuado y se avanzaron las operaciones para que continúen fuertemente las inversiones ahora en Vaca Muerta. O sea, esta bilateral de Diana Mondino estaría llegando a esto. En 2019, en la gestión Cambiemos, Malasia llegó a ser el cuarto socio comercial de Argentina. Y en el comercio total de Argentina, si bien estuvo cayendo en los últimos años, ahora parecería también abrirse una beta para Argentina, que es exportar maquinaria agrícola, entre los cuales habría la posibilidad de exportar maquinaria vinculado a cosechadoras de maíz y maquinaria del campo. O sea, exportar ese tipo de maquinarias hacia Malasia, fortaleciendo la relación. Yo hoy tuve la posibilidad, porque me invitó a partir de esta nota de Infobae, de juntarme con el embajador, que se llama Nur Asman Rahim. Dato color, hay solamente 70 malayos viviendo en Argentina. La mayoría están vinculados a la explotación de vaca muerta. Y en el medio de la noticia de esto que digo yo, que es positivo, que Argentina necesita, que necesita efectivamente inversión extranjera directa, que estos vínculos bilaterales son muy importantes, es una economía que va a crecer mucho y ser socio de esa economía que crece implica que podamos alimentar, que podamos vender productos, que podamos vender maquinaria, etc. Hoy, ahora es portada de Infobae, que los camioneros, hablando de lo que estamos comentando, estarían amenazando con paro y movilización por suspensión de operaciones en varias de las provincias donde el actual gobierno considera que la operatoria no es rentable. Y que quieren centrar la operatoria justamente en la explotación de gas no convencional en vaca muerta, con búsqueda de inversiones del sudeste asiático para aumentar la rentabilidad de YPF y cuadriplicar su valor en los próximos 4 años. Entonces yo le pregunto a ustedes, les pregunto al chino, tenemos la canciller, no me interesa de qué partido sea, buscando inversiones en Vietnam, que es el principal destino de nuestra agroindustria, es el valor del valor agregado, el principal destino de nuestras exportaciones es Vietnam, pasando por Malasia para tratar justamente de mejorar la relación bilateral y va a terminar en Tokio, que todavía la agenda esa no se abrió, pero ya tenemos estas dos, Vietnam y Malasia. Y vos tenés a los camioneros mostrándole que no va a ser tan fácil si vienen a invertir acá. Escucho opiniones, amigos. Pueden hablar cualquiera, ese, Tipito, Vero. Yo sé que lo que te voy a decir es una falsa dicotomía, ¿sí? Y me parece bárbaro que plantees esto, pero vos te das cuenta que estábamos planteando cómo hacer para que los sindicatos no te bloqueen la salida de los camiones de una empresa, ¿no?
Bueno, Te entiendo que es una falsa dicotomía, yo sé que pero, o sea, me parece bárbaro lo que contás, pero estamos en este momento en la era de piedra. bueno, por eso te digo, vos fijate que ahí tenés una situación donde por una parte queremos mostrar una imagen y por otra, bueno, también hoy mostramos que la primera asociación de transporte de carga está yendo por el otro lado, de mostrar una cautelar por la reforma laboral. Los moyanos no son el mundo, a pesar que fue mi presidente independiente, no son el mundo, pero obviamente yo creo que está fuera de agenda muchas veces los moyanos. Y yo creo que el poder no se le anima tampoco a los moyanos, ¿eh? Vos No, fijate que está fuera. yo creo que particularmente en este oficialismo, por lo menos, está lo suficientemente loco como para animársela a cualquiera, pero nada, sí, te entiendo, te banco, estoy completamente de acuerdo, solamente que me siento como que lo que me hablas, estamos hablando de primer mundo y yo me siento tan en cuarto mundo. Pero escúchame, perfecto, pero estamos tratando de No, ir hacia esa te agenda. En banco, algún momento, o te sea, banco, yo quiero esa boludo. agenda, ¿eh? Quiero esa agenda. Quiero Sí, esa te banco agenda. nomás. Ese, sí, Déjame sí, decirte algo, Damián. sí. Yo creo que independientemente del método Moyano, de los bloqueos, estamos llegando a un punto límite donde los propios sindicalistas van a tener que empezar a mirar para adentro porque hoy han perdido la representación del trabajador y yo que hablo con muchos trabajadores me lo dicen constantemente y hoy las redes sociales son un espejo de eso y lo vemos constantemente porque vos ves a los trabajadores contando sus experiencias y creo que ellos mismos van a tener que entender que si no tenemos un cambio en este sentido, no tenemos posibilidad de salir al mundo para hacer absolutamente nada. Yo siempre digo que este es un modelo que fracasó, es un modelo de legislación laboral que tenía una intención de cuidar al trabajador, pero que lamentablemente se apoderó la mafia de esto y lo llevó para otra dirección y hoy ya no encuentran el sentido. Vos fijate el caso de Atilra, ¿no? Están tan enfermos de impunidad que no perdieron el norte, no representan a los trabajadores, sino que los amenazan si quieren ir a trabajar. Es el mundo del revés completo. Yo creo que las cabezas pensantes del sindicalismo argentino tienen que llamarse a la reflexión para reconfigurarse. Tienen que poder reconfigurarse porque si no, van a desaparecer. Yo estoy convencida de que van a terminar desapareciendo porque la fuerza económica del país la llevan adelante las empresas. Si no tenemos empresas, no tenemos desarrollo económico posible. Entonces, podemos inventar 1000 actividades, podemos armar el cohete que va a la luna, pero si viene el sindicato de astronautas y nos bloquea la empresa, no podemos trabajar y la verdad es que los empresarios ya estamos cansados, ¿sí? Estamos cansados, pero no nos damos por vencidos, vamos a seguir luchando. Bueno, chicos, vamos a ir cerrando el quincho. Gracias, Verónica, por haberte sumado. Gracias, Eli, por haberte sumado también con testimonio. Gracias, Tipito. Ahí te empecé a seguir, no te seguía, así que gracias también por haberte sumado a este quincho. Quincho que siempre hasta ahora quiere, el quincho, viste, quiere que sigamos, pero nosotros lo dejamos con las ganas. Ese Lacha Fue difícil sin con la señal en lluvia. Carué. Fue difícil con la Lacha sin lluvia. señal en Carué. Perdón, el móvil del Lacha, ¿a qué hora viene, Damián? Porque estamos cerrando ya. Bueno, vos sabés cómo es. Sin señal en Carué. Así estamos. Sin ¿Eso señal en Carué. te puso que estás sin ahora le Sí, WhatsAppeo, a ver que realmente dónde está? por favor. Bueno, escuchame, como siempre, les agradecemos a todos. Gracias, espectacular la info que trajiste. Gracias a todos los que vienen participando del quincho. ¿Cómo crece este quincho? Lo dejamos como siempre grabado y colgado. Por favor, apagame la luz, sacame Sí, el carbón, que yo cierro la puerta y la tranquila. ¿Puede ser? sí, dale. Nos vemos en el próximo quincho, amigos. Chau, chau.